no hay nadie más santo. Mírenlo, mírenlo, no hay nadie más hermoso y no hay nadie más glorioso y no hay nadie más santo. Y mírenlo, mírenlo, no hay nadie más hermoso y no hay nadie más glorioso y no hay nadie más santo. Cantamos, mírenlo, mírenlo, no hay nadie más hermoso y no hay nadie más glorioso y no hay nadie más. Que canten las naciones, mírenlo, 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 no hay nadie más hermoso y no hay nadie más glorioso y no hay nadie más santo. Y tú eres santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Todas las naciones te verán. Y tú eres santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Tú eres santo. Todas las naciones te verán. Todas las naciones te verán. Y tú eres santo, santo, santo. Y tú eres santo, santo, santo. Y todas las naciones te verán. Y tú eres santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Y todas las naciones te verán. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. No hay nadie más hermoso y no hay nadie más glorioso y no hay nadie más. Naciones, mírenlo, mírenlo. No hay nadie más. Y no hay nadie más glorioso y no hay nadie más. Y tú eres santo, santo, santo. Tú eres santo. Tú eres santo, santo, santo. Todas las naciones te verán. Las voces. Tú eres santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Y todas las naciones te una vez más santo. Y tú eres santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Y todas las naciones te verán. Santo. Y tú eres santo, santo, santo. Y todas las naciones te verán. Y mírenlo, mírenlo, no hay nadie más hermoso, no hay nadie más glorioso
no hay nadie más. Mírenlo, mírenlo, no hay nadie más hermoso y no hay nadie más glorioso, no hay nadie más. Y mírenlo, mírenlo, no hay nadie más hermoso, no hay nadie más glorioso, no hay nadie más. Tú eres santo, 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 tú eres santo, santo, santo. Tú eres santo, 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 todas las naciones te verán. Tú eres santo, 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 tú eres santo, 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 tú eres. Y por la eternidad diremos, no nos cansamos de decir. Amén. La palabra de Dios nos enseña que el fin de la vida es conocer a Dios y ser conocidos por Él. Ese es el objetivo. Y el nuevo pacto nos enseña que eso es gracias a Jesucristo. A través de Él conocemos al Padre. Esta linda alabanza que nos recuerda que la vida se trata de mirar a Jesús, conocer a Jesús y por medio de Él al Padre. ¿No? Nos toca estudiar. Buena pregunta. Ya empezó a predicar.
estamos en el capítulo 5. No, yo sugeriría, bueno, empezar en el 3, porque está Eric y está Liz. Y con Pero él Luis nos quedamos. estaba en el 5, nos quedamos en el 5. Pero volvimos con los que estaban. Ujú. Vamos a empezar en el 3. ¿Qué parte estamos leyendo? Somos. Primera de Juan 3. Ok, recordando para todos, vamos al capítulo 3 de Primera de Juan y rápidamente vamos a recordar que las ideas principales que el Espíritu Santo nos enseña en el primer y el segundo capítulo. Lo hermoso de esta carta es que si alguien solo tuviera esta carta, con esta carta sería suficiente para entender la Biblia. Primero, porque en el capítulo 1 nos revela que el Dios que nosotros adoramos no es un Dios de otras religiones, que es una persona como un Buda o como un Mahoma, etc., sino que es el Dios eterno que se hizo hombre, ¿no? Lo primero que enseña el primer capítulo. Según en el primer capítulo también se nos enseña que ser cristiano es tener una vida de comunión con Dios y entre nosotros. Tercero, se nos enseña que el principal mensaje que Jesús vino a dar está en el versículo 5. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Esto es lo primero, como yo comentaba en la conexión anterior. El diablo logró que Adán y Eva pecaran porque les metió dudas respecto a la santidad de Dios. Por eso lo primero que Jesús viene a revelarnos es que Dios es santo, que Dios es amor. Tercero, cuarto, el capítulo 1 nos enseña a vivir en confesión de pecado, ¿verdad? Porque nadie puede tener comunión con Dios por su propia justicia, sino por una vida de humillación y de estar permanentemente arrepintiéndonos. Capítulo 2, las enseñanzas van más hacia el punto de que enseñarnos a vivir una vida de obediencia. Claramente se dice en el capítulo 2 que si decimos que amamos a Dios, pero no guardamos sus mandamientos, tenemos que corregir eso, ¿verdad? Y andar como Él anduvo. Ahí nos recuerda que hay un nuevo mandamiento que es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado, lo cual solo se puede hacer a través del Espíritu Santo. No somos capaces de amar de esa manera. El capítulo 12 nos recuerda que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿no? Alejarnos de una vida de amistad con el mundo, amando lo que el mundo desea, para que realmente sea una vida de santidad. Se nos recuerda en el capítulo 2 también que hay gente que está en la iglesia cristiana, pero verdaderamente no ha nacido de nuevo. O hay gente que está en la iglesia cristiana y algún día vemos que no estará. ¿Por qué se van? Porque realmente nunca fueron nuestros, ¿no? En capítulo 2 también se nos recuerda que es el Espíritu Santo el que nos enseña todas las cosas de manera directa o a través de alguien que nos dé una palabra, que nos dé una enseñanza. Básicamente las ideas principales del capítulo 2, y vamos entonces a entrar en el capítulo 3. Ya. A ver, capítulo 3. ¿Vas a leer tú? Ok, dale, Paco. Yo. Sí. ¿Usted tiene el grito? Es de una parte. Sí, ve leyendo 2 o 3 versículos. Ok, empezamos. Capítulo 3 de la Reina Valera, 1960. Okay. Vamos por un momentito, que todos vayan a buscar su Biblia. ¿Sí escuchan ahí a Paco, que es el que va a leer hoy? Bueno, se oye bajito. Se oye bajito. Ok. Yo no tengo ganas de leer hoy porque hoy no está Liz. Liz sí está. Sí está Pero ya. no está aquí. Ah, Liz, dice tu madre que te extraña. Ok, empecemos.
Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, Y ahora... si vamos así, leyendo y especificando. ¿Cómo? Nada. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. A ver, de esos dos versículos que habla sobre lo que es ser hijo de Dios, ¿alguien quiere comentar algo? A veces espero que termine. Alguien que levante la mano, presente. Yo tenía saber esperar que termine los puntos. Bueno, principalmente lo que vemos ahí es lo que conocemos, ¿no? Que el hecho de ser hijos de Dios vamos a ser y somos aborrecidos por muchas personas del mundo, porque al no conocer a Dios, pues tampoco nos reconoce a nosotros como hijos de Dios, pero nosotros sí, porque estamos en Él. Y que algún día, pues cuando Cristo se manifieste, pues lo veremos tal como Él es. Es lo más importante que veo ahí, ¿no? Ok. Y por supuesto, nuestra forma de vida, nuestra forma de vivir, de comportarnos, de manifestarnos en nuestro entorno y donde quiera que estemos, de acuerdo a lo que las personas vean en nosotros, van a reconocer si de verdad somos hijos de Dios, como decimos, ¿no? De acuerdo a cómo nosotros nos comportemos, nos manifestemos, la imagen que demos de cristianos. Ok. Liz, ¿habías activado el micrófono para comentar algo? Sácalo, sácalo. Hola. Hola. Pues justo eso, antes a él, porque vivimos tal como es. Creo que eso es algo muy hermoso, ver a él tal como Ven. Ven. ¿Algún otro comentario? Paco, ¿Yo? Ah, pues hay un tema que para no alargarse tanto, es muy importante que tomemos en cuenta. Aquí Juan, en su carta, ya sabía muchas cosas. Primero que todo. Y él lo intenta explicar de la mejor forma. Y expresándolo como lo hizo desde el principio, ¿no? Desde el capítulo 1, que era describir lo que ellos vivieron, quién era Dios, el plan que se estaba ejecutando en ese momento, lo que estaba pasando del anticristo, como dice el segundo capítulo. Y ahorita Juan nos está contando parte del plan que Dios tiene con sus hijos, o sea, con la tierra como tal. Y aquí nos da como un pequeño spoiler, por así decirlo, que no solo... Yo aquí considero que Juan nos está dando un spoiler, entre comillas, y nos está comentando y compartiendo el plan que tiene Dios con nosotros también. Que es, oigan, todavía no somos, pero vamos a llegar a ser semejantes a Él, porque lo vamos a estar viendo cara a cara. Entonces yo lo vi y lo conocí, y esa parte o esa faceta era pura, pero lo vamos a ver ahora. O sea, como Juan está diciendo, oigan, no se desanimen, hay cosas que van a estar pasando, como el tema del anticristo, muchos los van a aborrecer, pero acuérdense, Él ha estado cumpliendo todo lo que ya se ha dicho por los profetas. Y si vemos esta extensión grande, todo lo que se ha estado diciendo de quién era Cristo o Jesús, que iba a venir, se cumplió. Resucitó y luego ascendió. Entonces Juan está diciendo, oigan, todo eso se ha cumplido
en su totalidad. No pierden la esperanza de quién es el Maestro, o sea, de quién es el Señor. Porque lo vamos a terminar conociendo, o sea, porque el plan todavía está, estamos en esa parte del proceso. No sé, la verdad no sé si Juan escribió primero esta carta o fue Apocalipsis primero. Tengo entendido que Apocalipsis fue el último, ¿no? Eso tengo yo entendido. Ok, pero al fin de cuentas como que ya Juan tenía este enfoque de entender que hay una profecía en el Antiguo Testamento que estudiaban los sacerdotes, los sumos sacerdotes, que era que iba a venir un rey que iba a gobernar la tierra. Entonces te está diciendo a todos, oigan, no pierdan esta esperanza y no vayan a pensar que no es él, porque ya ascendió. Y la profecía dice que del hombre que viene del cielo, pues él ya subió, entonces solo falta que baje. Entonces tengamos esa esperanza, como que mantengamos esa parte, ¿no? Y luego ya el capítulo 3 lo dice, pero ahorita vamos a avanzar. No sé si alguien más quiere decir algo. ¿Quieres comentar? Bueno, yo sí quiero comentar algo. Y es el tema del amor. Nosotros hoy en día somos cristianos y aparte vivimos en el siglo XXI, que es una etapa de la historia de la humanidad donde las cosas son mucho más claras, más evidentes. Hoy en día el ser humano tiene mayor conciencia de lo que es. Por ejemplo, hace 2000 años, en el tiempo del Imperio Romano, era normal que la gente, los romanos por ejemplo, tuvieran hijos y si no los querían lo tiraran a la basura. Eso era normal, eso no era mal visto. En el tiempo de la antigüedad era normal que la gente sacrificara a sus hijos, los hiciera pasar por fuego, eso era normal. Hoy en día eso es totalmente una locura. Y no solamente para los cristianos. Hoy cualquiera que mate un niño es considerado una inhumanidad, o un loco o un endemoniado. Y no solamente lo vería así alguien cristiano, también alguien que no es cristiano, vería a alguien que mata un niño, a alguien que sacrifica un niño en el fuego, lo vería como una locura, una abominación, un asesinato. ¿Qué pasó para que hoy en día toda la humanidad entienda esas cosas básicas que la humanidad no entendía hace 2000 años? Bueno, precisamente el cristianismo. Lo que ha transformado la mentalidad de la humanidad, la cultura de la humanidad, es precisamente el Evangelio. Hoy en día, aunque haya gente que no sea cristiana, hoy en día queda claro que mentir, matar, asesinar, robar, es pecado, no es correcto. Y eso es gracias precisamente al Evangelio. Hoy en día, otra cosa, hoy en día que la gente piense en un Dios que es amor, es gracias al Evangelio, es gracias a la palabra de Dios, es gracias al cristianismo. Entonces, por eso cuando uno lee esta carta, uno dice, wow, de veras que, como decía Paco, qué ideas tan claras llegó a tener el apóstol Juan, porque volvemos a lo mismo. La esencia de nuestra vida es poder entender que el Dios creador no es un Dios malo, no es un Dios distante, es un Dios todopoderoso, es un Dios santo, es un Dios personal y es un Dios que es amor. Por eso vale la pena reconciliarse con ese Dios, ¿no? Y aquí lo dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es decir, que lo que mueve al Padre para convertirnos en hijos de Él es el amor, ¿no? Es decir, la motivación del Padre para convertirnos en hijos de Él es el amor. Quería recalcar eso.
¿Alguien más quiere comentar algo? Comentarios son abiertos. Ok. Seguimos. Hijo, lee del 3 al 10 ahora. Ok. Dice, y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció, para quitarnos los pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ok. El pecado. Comentarios. ¿Algún comentario? ¿Duda? ¿Pregunta? La conexión que dice Carolina Herrera, ¿eres tú, Liz? Sí, hola, soy yo. Cambiaste de conexión. Ok. Sí, sí, sí. Bueno, aquí, este que dice que el que permanece en él no peca, y el que peca es porque no le ha visto, ni le ha conocido. Eh, Sabemos que aunque somos cristianos y tratamos, como decimos a veces, de portarnos bien, ¿verdad? De no pecar, sabemos que tenemos la vieja naturaleza que a veces emerge, ¿no? Y nos hace pecar, porque pecar no es adulterar, fornicar, pecar es a veces tener un pensamiento inadecuado de otra persona, murmurar, etcétera, etcétera, que no parece pecado y lo es, para Dios lo es. Entonces, en algún momento podemos cometer un pecado, bien de pensamiento o de hecho. Pero lo que nos enseña Juan aquí es, la cosa es no practicar el pecado, porque a veces nos viene un pensamiento inadecuado y nos damos cuenta que no es correcto. Señor, perdóname, discúlpame, perdóname, Señor. Sabemos que Dios nos perdona porque sabe la naturaleza que teníamos y que estamos viviendo y tratando de irnos santificando, ¿no? Cada día. Pero nos enseña que no debemos practicar el pecado, lo que significa que deliberadamente no podemos pecar. Se lo entiende que un cristiano no peca, pero podemos caer en eso que yo decía, una murmuración, un pensamiento indebido, etcétera. Y qué importante esta carta donde nos ayuda a meditar y nos ayuda a santificarnos más cuando vemos que qué frágiles somos y cómo nos podemos deslizar aún sin proponérnoslos. Entonces, pues hay un temor santo cuando nos dice que decimos, caramba, pues si yo estoy pecando, entonces no soy hijo de Dios, no he nacido todavía, ¿no? Y eso mismo hace que nosotros, pues, nos hagamos un examen o un autoexamen para tratar de mejorar nuestra vida, ¿no? Por el temor que tenemos Dios, no es miedo, sino el temor santo que tenemos en Dios y que queremos agradarle, sobre todo agradarle. Entonces, es importante, imagínate, si estamos pecando, te lo está diciendo hoy, que la simiente de Dios no permanecemos en él. Y nuestro deseo es llegar a ser, no como Dios, pero la imagen de Cristo, como Cristo, es lo que queremos. Entonces, es muy importante
leer todo esto que él pone para que los cristianos sepamos cómo debemos actuar, ¿no? Y cómo cada día ser mejor persona. Y tratar de evitar en lo más que podemos, pues, pecar, ¿no? Y mucho menos practicar el pecado. Entonces, es una urgencia para nosotros tratar de que eso no suceda, porque entonces nos viene a la mente, ay, caramba, si me pasa eso, entonces no soy hijo de Dios. Y uno mismo se va perfeccionando. Nos distamos mucho. Nadie es perfecto, pero sí, si tenemos el anhelo en nuestro corazón de ser mejores, Dios nos va a ayudar, el Espíritu Santo nos va a ayudar en nuestra santificación. Ok. Liz o Eric, ¿quieren comentar algo? Yo sí quiero comentar algo muy importante acá. Dice que todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Creo que en capítulos anteriores habíamos leído que dice la palabra que no hay uno solo que diga que no ha pecado, que hay diferentes tamaños de pecado, Eric, que hay diferentes tamaños de pecado, o sea, que es algo que yo comparto mucho cuando comparto la palabra de Dios, cuando me toca dar algún mensaje sobre el pecado, que creo que no hay un solo ser humano que no esté luchando todos los días con el pecado. Yo creo que todos, ¿verdad? Todos, no podemos decir que somos perfectos. Pero lo que sí nos va a hacer, lo que sí nos va a impedir a pecar, ¿qué es lo que nos impide pecar? Pues yo creo que el amor que le tenemos a Dios, el amor a Cristo, el saber que vamos a lastimar el corazón de Dios, no solo porque, ¿cómo se llama? El vanagloria, que yo no peco, no, sino que el amor dice que nos constriñe. Para mí eso es una parte muy clave, muy importante, que si le tenemos amor a Cristo, ¿qué es lo primero que vamos a pensar? ¿Cómo estoy cuidando el corazón de Dios para no herirlo? Y creo que el amor puede cubrir, como dice en el 1 Corintios 13, puede ser muchos, pero el amor, yo creo que eso es lo que nos purifica. El amor es el que nos va a hacer seguir adelante, que todos anhelemos cada día, cada hora, cada minuto. Ahora sí que purificarnos para estar delante del trono de la gracia. Y el saber que estamos comprados con la sangre, que no estamos comprados con cualquier sangre. Y si hemos pecado, ahora sí que tenemos a alguien en que recurrir para buscar, para que seamos limpiados, purificados. Pero eso no nos, algo muy claro, que si alguien ha pecado, dice, lo importante es que no te quedes en el pecado, que puedas salir de ella, que podamos correr, que podamos limpiarnos. No estoy diciendo que cada día estemos pecando, no, pero que sí puedas levantarte y decir, he pecado y la verdad, pero la sangre que derramó en la cruz del Calvario, con esa sangre me voy a purificar por amor a Él. Y entonces yo creo que es algo muy importante. Me gusta mucho predicar esto porque muchos piensan que el pecar, que esto, que lo otro, no, pues es que me voy al infierno. No lo hagamos porque no nos santifiquemos, no nos purifiquemos para no ir al infierno, sino que lo hagamos por amor a Él, por amor a nuestro Dios, por amor a un Cristo resucitado que, como decía Paco unos días, que en su momento va a regresar, que en su momento viene por la iglesia, que nos pueda Él encontrar sin mancha, sin arruga, que nuestras vestiduras estén limpias. Y esa es una de las cosas muy importantes, al menos yo eso pienso, todos los días, porque como dice en el anterior, quien diga que no ha pecado una sola vez al día, estamos llamándole mentiroso a nuestro Dios. No podemos decir que yo no he pecado un día, porque todos pecamos día con día. Pero lo importante de aquí es que el amor hacia Él, eso puede
que pueda ser más que suficiente para poder cuidar el corazón de Dios. Amén. Aquí Eric dice, considero toda la conexión que no es bueno, mejor, bueno, ser oyente. Pero no sé si quiere comentar algo. Sí, Eric, cuando empezaste a comentar, ya aquí la pastora había empezado a comentar, por eso te pedí pausa. ¿Quieres comentar algo ahora? A ver si se escucha. A ver, sí, sí, claro, lo intento, sí, creo que lo intento, estándares, y él me mostró un estándar, él es rico en estándares, muy bueno, ¿no? Él llama lo que es pecado, y nosotros no debemos minimizar todo eso. Más luego, como dice el Señor, dado a su amor, a su gran misericordia, nos hizo ser hijos suyos, nos llamó a ser hijos de Él. Y con todo lo que hacemos, con todos los pecados que cometemos a diario, como ya implementa nuestra hermana vida, eh, una respuesta en el trabajo, es favorito de Calvario. Entonces, siempre podemos ver su misericordia. Y recalco, los estándares de Dios siempre van a tomar lo de nosotros. O sea, a veces queremos minimizar las cosas cuando realmente sabemos que no debe ser así. Él nos marca la pauta para todo. Más o menos te escuchamos, no logramos escucharte muy bien. Sí, más o menos básicamente lo que logré entender es que por su misericordia somos hijos de Él, ¿verdad? Algo así que estabas diciendo. O también si llegara a tener una Sí, idea. claro, claro. Sí, sí, es que no se escuchaba mucho. Paquito sugiere, Que si tiene la idea, que lo puede grabar y que lo mande. Y lo escuchamos así y se comenta. pero que lo mande por donde, por el WhatsApp. Por WhatsApp, ajá. Sí, lo que pasa es que está conectado al Zoom en su teléfono, entonces no puede. Voy a comer unas galletitas en honor de ustedes con café. Bueno, Ahí la pastora les está provocando a celos. alguien más que... La pastora sacó galletitas para provocar a celos los que no están acá. Liz, hoy no vas a compartir. Liz, para que te arrepientas. ¿Quieres compartir algo, hija? Pues sí, sobre todo yo creo que me marca mucho el versículo 10, que dice que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Creo que lo platicamos hace un par de tiempo, ¿no? Que muchos decimos, sí, amo mucho a Dios, pero cuando alguien necesita, no estamos ahí para apoyar pues a nuestros hermanos, sobre todo a nuestros hermanos en Cristo, que tenemos que ser pues ese cuerpo unido y apoyarnos unos a otros, ¿no? Amén. Creo que eso es lo que nos enseña, dar ese amor que Dios nos ha dado y transmitirlo a nuestros hermanos en Cristo. Amén. Amén. De hecho, siguiendo con esa línea de pensamiento, si todos fallamos, si todos pecamos, porque todavía hay una vieja naturaleza en nosotros y no es la perfección lo que nos distingue, entonces es precisamente el buscar amarnos. Y muchas veces ese amarnos los unos a los otros es no ser tropiezo. Por eso hay otras partes de la Biblia donde dice, procura no ser tropiezo para otros, ¿no? Por eso otras partes de la Biblia dicen, trata a los demás como te gusta ser tratado. Me acuerdo que hace muchos años un siervo de Dios me enseñó que la vida cristiana no es luchar contra el pecado, porque cuando uno se enfoca en luchar contra el pecado, al final estás enfocado en el pecado. La vida cristiana es, como empezamos viendo hoy con la alabanza, mírenlo, mírenlo.
La vida cristiana es mirar a Cristo. De hecho, vamos a lograr más evitar el pecado enfocándonos en Cristo que tratando de evitar el pecado en sí mismo. Bueno, seguimos entonces. Seguimos. Seguimos. El 11, Paco. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano con necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Sí, está bien. Buen lugar para parar. ¿Qué pasó? ¿Dudas, comentarios? Yo tengo Ahí hay bastante tela por donde cortar. Y retomando lo que decía la hermanita Liz, es verdad lo que ella decía, ¿verdad? Que el amor se demuestra con hechos, con obras. Porque yo recuerdo hace un año atrás que en la iglesia había una hermana que tuvo un accidente. Tuvieron que operarla de urgencia y el hijo era médico, tenía que ir a trabajar y la hermana se quedaba sola todo el día. Nadie le podía llevar, no tenía quien le cocinara, quien le limpiara, quien le quitara los culeros, etcétera, etcétera. Y a veces un hermano tiene un problema y entonces nosotros decimos, voy a orar por ti. Y está bien, ¿verdad? Que oremos unos por otros, pero también hay que poner el amor por obra. Y entonces se hizo algo muy bonito, todas las mujeres se hizo una lista y las hermanas que teníamos un poco más de tiempo, porque no trabajábamos en la calle, pues íbamos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, le cocinábamos a la hermana, le limpiábamos la casa. Y así pasaron varios meses, porque lo de ella era de varios meses. Y esa hermana, vaya, lloraba cada vez que llegaba alguien a ayudarla, porque decía, ahora es que yo veo que de verdad hay el amor entre ustedes. Y algunas hermanas que no podían hacer eso porque trabajaban y después llegaban a la casa, tenían que atender a sus esposos y a sus hijos que iban a la escuela y demás, pues le daban una ofrenda, le llevaban algo de comida, etcétera, etcétera. Y fue un movimiento muy bonito que se extendió hacia otras hermanas que también tenían una situación así difícil, ¿no? Y es una forma de, eso le agrada a Dios, de que no solamente amemos, como dice ahí, de palabras, sino de hechos. Sí, por eso esa iglesia pentecostal en Cuba creció mucho, por esos ejemplos del amor de Cristo. Bien. ¿Alguien más? Yo quiero comentar el versículo 16. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Una vez más, insisto en la idea. Uno puede querer esforzarse en amar a otros. Y hasta cuando uno conoce la palabra, a veces uno dice, híjole, tengo que amar a otra persona. Pero no lo logro, ¿no? Es como el chiste ese que
circula mucho en internet donde dice, tengo que amar a mi prójimo, pero mi prójimo no coopera, ¿no? Bien chistoso el meme ese por internet, Facebook y demás. Tengo que amar al prójimo, pero el prójimo no coopera. Y es que... entonces, sí, mucha gente lo comparte y es bien chistoso, ¿no? Tengo que amar al prójimo, pero el prójimo no coopera. Y lo tremendo es que Dios nos enseña a través de su palabra que la única manera de amar a otro es llenándose del amor de Cristo. Es decir, uno no va a amar a otro porque otro lo merezca, de la misma manera que otros no nos aman a nosotros porque lo merezcamos, sino porque la gente que logra amar más es porque está mejor conectado con Dios y realmente lo que pasa es que fluye el amor de Cristo a través de la persona. No es tanto que nosotros generamos amor, sino que más bien si estamos realmente conectados con el Señor, el amor del Señor está fluyendo a través de nosotros. Un versículo que a mí, aparte de esto, del versículo 16 que dice, en esto hemos conocido el amor. Es decir, primero uno conoce el amor de Cristo y ya entonces luego fluye. Un versículo que para mí me transmite la misma idea, Romanos 5:5. Dice, estoy citando a memoria, la esperanza no avergüenza, pero el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. De hecho, por eso hay tantos matrimonios, hermanos de familia, que muchas veces terminan peleados, porque al final en algún momento o no eran cristianos y realmente el amor de Dios no está fluyendo, solo es el amor fraternal o humano, o en algún momento se cierra el corazón. Jesús habló de eso hablando de Moisés. Moisés dio carta de divorcio por la dureza de vuestro corazón, es decir, cerraron el corazón. Enseñanza aquí, debemos estar pidiendo siempre en oración al Señor, Señor, llena nuestro corazón de tu Espíritu Santo, para que podamos ser puentes o ríos del amor de Cristo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo. Ay, es que ¿cómo está esto? perdón, es que estoy bien agripado y no se sale. Pero no me quiero alejar tanto de ese tema. Sí es. Pero, ¿cómo yo puedo amar a mi hermano? Con humildad. No es, ay, pobre de mí, no. Humildad es reconocer en dónde estoy parado. Y de esa perspectiva de reconocer en dónde estoy parado, yo agradezco al Señor. Nadie le pagó a Dios para que Dios lo ame. Dios regaló de su amor y está dando de su amor constantemente. Y lo podemos recibir gratis, al final de cuentas. Así lo debemos hacer con nuestros hermanos. El que no quiera amar a su hermano, por eso mismo Juan lo dice, si tú no amas a tu hermano, entonces pues tú tampoco amas a Dios, porque tu hermano refleja primero que nada a Dios mismo, su creación. Ya tomando en cuenta esta parte, Juan antes, como lo vimos así en el mismo capítulo, él dice que todo aquel que tiene esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Entonces, ¿yo cómo puedo amar a mi hermano? Pues purificándome con de lo que sale de su boca. ¿Ya? Si yo no estoy constantemente alimentándome de lo que sale de Dios, entonces no puedo dar a compartir algo que no sea de Él, ¿ya? Así como comentaron anteriormente, uno no se enfoca en el pecado, porque si te enfocas en el pecado, te enfocas en una idea de miseria, porque la condena del pecado es la miseria, es no tener a Dios. Entonces, esto va como de la mano. No me quiero separar tanto, pero uno se preguntará, bueno, Juan lo está diciendo, pero ¿cómo yo lo puedo aplicar? Bueno,
es reconociendo en dónde estoy parado. Yo le pagué a Dios para que me ame. O sea, yo hice algo para que Dios me ame. No, Él me amó primero. Entonces, así como Él lo hizo conmigo, yo tengo que estar constantemente tomando esa parte para hacerlo con mi hermano, ¿ya? Y nada, es eso. Amén. Yo también quiero comentar aquí en el versículo 14 que dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Dice también en otra parte de la Biblia que pues, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Entonces creo que una persona que pues sigue en pecado no puede amar y sigue como dice aquí, si no ama a su hermano permanece en la muerte. Entonces hay que estar pues santificándonos cada día, guardándonos pues, de no pecar, ¿verdad? Y permanecer en Cristo y en el amor de Cristo y amar a nuestros hermanos para que no permanecer en muerte. Sobre todo siento que es algo muy importante este versículo. Amén. Porque ahí Sí. permanecer en muerte significa que uno está desconectado de Dios. Sí, Muerte espiritual. sí, sí, uno puede ir a la iglesia, pero si tienes un resentimiento con alguien, automáticamente estás desconectado de Dios o estamos desconectados de Dios. Pero vas a ir para buscar. Por eso uno tiene que examinarse, ¿no? Es decir, lo que Dios no quiere es que de pronto uno crea que está bien y de pronto se muera y termine en el infierno. Sí, me acuerdo que hace algunos años escuché una vez un testimonio de un ministro de un pastor, que la esposa se había enojado con él y lo había golpeado. Y él se había ido muy ofendido, muy enojado. Y tuvo un accidente. Y murió, de acuerdo a ese testimonio, murió. Y estaba yendo para el infierno. Y él clamó a Dios y Dios lo devolvió a la vida, pero le preguntó, ¿y por qué me estabas mandando al infierno? Y dice, por falta de perdón. Entonces, esto juntamente con Mateo 7, donde dice que apartado de mí, nunca les conocí, hacedores de maldad. Lo que el Espíritu Santo no quiere es que uno se confíe, de que uno piense que está bien y resulta que de pronto pase una fatalidad y chispas, terminemos mal, ¿no? Entonces, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Salud, Paco. Sí, Paquito anda bien agripado. Salud, salud. Pero yo creo que fue ¿Algún comentario más? la noche. Bueno, espera un momentito, espera a que venga Paco. Un momentito al baño. Lizy, ¿ustedes están fuera de Mérida, comentabas? Sí, andamos en Chelén, hay un torneo de ajedrez. Aquí andamos. Oh, ¿Hace frío, Liz? Sí, bastante. Está agradable, la verdad. Eso es porque no me llevaste. Ah, sí, aquí estoy, puede venir. ahí se quedan a dormir. Sí, aquí nos hemos quedado desde el lunes. ¿Y cuándo termina el evento? Mañana termina, mañana por la noche. Ah, mira. Mañana estoy yo en Chelén, en el Hotel Las Garzas, que hay reunión de ministros ahí. ¿Reunión de qué? De ministros, ¿no? De pastores. ¿En qué parte Ah, están ustedes? súper, qué padre. Estamos en el Istay, en el Costa Club, Sí. en el Hotel Costa Club.
Yo estamos esperando. Perdón, es que estaba en el baño. Estaba... Continuamos. Versículo ¿Todo 19. bien, Paco? Tutupeo, tutupeo. ¿Qué No, pasa? tutupeo. Seguimos. Dice, y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Nos dio un disparo. Comentarios, preguntas. Ay. Eric, si tienes algún comentario, vuélvelo a intentar. No te limites. Solo habla despacio, habla más despacio, que quizás así se entiende mejor. Si quieres compartir algo, claro. Bien, en lo que ustedes pensando, voy comentando algo yo. En versículo 19 dice, y en esto conocemos que somos de la verdad, y 2, aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Que es el esto. Y en esto conocemos y aseguraremos. En esto. Es decir, no amarnos de palabra de lengua, sino de hecho y en verdad. Eso me recuerda, a mí me impresiona, me maravilla cómo Dios es tan consistente y cómo Dios dice las mismas ideas a través de personas diferentes que no se pusieron de acuerdo. Por ejemplo, esto que Juan dice de una manera muy resumida es la misma idea que el apóstol Pedro da en la segunda carta. Ahora que lo estaba leyendo me acordé y lo fui a buscar. En la segunda carta el Espíritu Santo dice a través del apóstol Pedro, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no les dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, aunque somos salvos por gracia, uno tiene que practicar la piedad, uno tiene que practicar la justicia, ¿no? Que es lo que está diciendo el versículo 19. En esto conocemos que somos de la verdad. Es decir, gracias a esto sabemos que verdaderamente somos cristianos. ¿Qué es el esto? Si no amamos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, ¿no? Tenemos que manifestar frutos, los frutos. Dice Pedro, continúa diciendo, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Uno no puede confiarse, bueno, ya el Señor me perdonó, no, hay que dar frutos, ¿verdad? Los frutos de Cristo en uno. Dice Pedro, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Es decir, hay que esforzarse en hacer firme o en asegurar nuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pablo, fíjate que esto es lo que dice Juan, esto es lo que dice Pedro, y Pablo lo dice de otra manera, pero es la misma idea. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.
Así que hay que ponerle carnita al asunto, pero no carnita carnal, sino obra al asunto. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, voy a comentar el versículo 24 para cerrar el capítulo entonces. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Sí, no hay vida cristiana sin el Espíritu Santo. No hay salvación sin el Espíritu Santo. No hay regeneración sin el Espíritu Santo. No podemos andar en Cristo sin el Espíritu Santo. Esto nos enseña que debemos procurar, uno, pasar tiempo con el Espíritu Santo. Dos, tratar de obedecer lo mejor posible al Espíritu Santo. Andar por fe para agradar al Espíritu Santo y muchas veces pedirle perdón al Señor por las cosas que hacemos, ¿no? Muchas veces la vida cristiana no es tanto evitar pecar, porque muchas veces no lo logramos, como luego pedir perdón. El apóstol Pablo y Bernabé, siendo ya dos hombres de Cristo, dos varones de Dios maduros, se jalaron el chongo. Me imagino que si algún momento se hubieran reencontrado, se habrían pedido perdón el uno al otro. Ya no hubiera importado quién empezó la discusión o quién fue el más cabeza dura, seguramente, porque habrían entendido que en última instancia es contra el Espíritu Santo quien pecaron, ¿no? Que el Señor nos ayude a cuidar las relaciones entre nosotros para cuidar nuestra propia relación con el Espíritu Santo. ¿Quieren comentar algo más de este capítulo o pasamos al 4? Yo. Está grabado, ¿eh? Yo. Sí, hay algo que voy a tomar rápido de lo que comentaron anteriormente, que fue el orar y el actuar. Hay que recordar que la vida de seguir el ser un discípulo no solo viene de una fase u otra, sino, ¿a dónde voy con esto? Que mi devoción, el orar, no solo es orar, sino también es la parte de dar frutos. Oye, pero si no haces ninguna de las dos, entonces te consideras un discípulo. No. Es difícil de entender, posiblemente un tanto, pero así como comentaron, voy a orar por la persona para que esté mejor, yo también voy a actuar para que la persona esté mejor. No voy a solo estar orando, Señor, dale a mi compañero, mi hermano amor. No, yo le voy a expresar también mi amor, ¿ya? Y no quiero llegar a solo idealizar algo, sino también lo tengo que actuar. Porque al final de todo, Juan lo vivió. O sea, hay que recordar que no solamente son esos sentimientos bonitos, sino Juan vivió en ese momento el ver a su maestro morir. Juan vivió el ver a su maestro caminar tanto tiempo para ir a darle de comer a tal persona, para ir a compartir de su padre. Que no solo sea una expresión donde yo me siento más celestial que todos y como yo entiendo que soy humilde, yo estoy arriba de... No, es también entender que también uno debe aterrizar a la tierra, porque ese es el enfoque principal que Dios siempre tuvo: cielo y tierra unidos. No solamente estar en el cielo, sino también bajar a la tierra. El reino de Dios también así lo hizo Jesucristo. Ámense unos a otros, pero también no solo como Dios lo ve, ahí sí es una herejía, lo estoy diciendo mal. No solo como yo con Dios estoy bien, no, también tienes que estarlo bien con tu hermano. Porque Juan aquí lo está diciendo: si tú dices que amas a tu hermano, debes amar a Dios. Si no amas a tu hermano, entonces no amas a Dios. O sea, Juan está dando a entender que lo que pensamos que es espiritual y lo que no es espiritual no van de la mano. No, claro que sí. O sea, no debemos separar esas dos partes, ¿ya?
No sé si me estoy dando a entender, sino que al final de cuentas, así como lo comentaron, ¿puedes orar por tu hermano? Claro que sí, porque aquí Juan lo está diciendo. Cualquier cosa que pidiéramos le recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. O sea, yo puedo pedir por mi hermano para que Dios esté con él, para que Dios lo sane. Claro que sí, solo es él es quien hace la obra, pero yo también tengo que dar de ese amor hacia él. ¿Ya? No sé si se pudo dar a entender la idea, pero es muy importante también el tomarlo a ese favor. Ahora, ¿que me puedo ir más al cielo o me puedo ir más a la tierra? Claro que sí, sí llega a pasar, pero por eso uno debe estar constantemente, como leímos al principio, unánimes, en grupo, en acompañamiento con alguien más, porque si no solamente mi corazón está hablando o solamente yo pienso que Dios me está hablando, cuando Dios no solo se expresa con una sola persona, sino también se expresa en armonía, como lo vimos desde el primer capítulo, ¿ok? De hecho, una evidencia de las personas que por ejemplo, se quedaron después de la pandemia con la idea de que yo no necesito congregarme y que veo los cultos en casa, esa actitud, esa práctica, esa costumbre, esa mala costumbre, es precisamente una manera de negar todo lo que hemos leído, ¿no? No, yo me voy a congregar en casa y veo las prédicas desde por internet, ¿no? No has entendido entonces Primera de Juan, ¿no? Como un ejemplo práctico de lo que dice eso y lo que está diciendo Paquito, ¿no? ¿Algún comentario más o pasamos al capítulo 4? Comentarios antes del capítulo 4. ¿Tú veo? Paquito está medio enfermito, pero no pierde los deseos de andar echando relajo. El humor. Uh-huh. ¿Listo? Bueno, pasamos al 4 entonces. Ok. Dice, amados. Mi corazón me va a pegar. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Para ahí. ¿Ahí? Ok, hasta aquí, para que no se haga tan... Es que aquí tiene que ver con un tema muy espiritual. Antes de seguir con lo que habla del amor de los unos con los otros. De estos dos versículos, ¿alguien quiere comentar algo? Bueno, quiero comentar dos cosas. Uno, volvemos a lo mismo. Ahora, como estamos en el siglo XXI y nosotros somos cristianos, para nosotros no es tan relevante leer un versículo que diga que si alguien no confiesa que Jesucristo fue humano, no es de Dios. Pero hace 2000 años, cuando Juan escribió esta carta, había gente que decía que Jesucristo no era humano. Y para nosotros que somos cristianos y en el siglo XXI eso parece raro, pero así de raro, aunque suene raro, eso pasaba hace 2000 años. Había gente que decía que Jesús no era humano y que él no había resucitado y que no tenía un cuerpo, ¿no?
De hecho, Jesucristo, previendo eso, cuando resucitó le dijo, toquen aquí mis heridas, ¿verdad? Y el mismo Tomás, que estaba incrédulo, le dijo, ay, Señor y Dios mío. Y entendió y reconoció, sí. Lo otro es que aquí está hablando del espíritu del anticristo. Acuérdense que cuando se habla del anticristo está hablando tanto de un espíritu como de una persona. En su momento habrá una persona que, así como Jesús es el Hijo de Dios, esta persona, en otros pasajes se le llama hombre de pecado, será alguien extremadamente poseído por el diablo, ¿no? Será literalmente algo así como el hijo del diablo más hijo del diablo que haya habido en toda la humanidad. ¿Por qué digo el hijo del diablo más hijo del diablo que ha habido en toda la humanidad? Porque la palabra dice que si alguno no ha venido a Cristo es hijo del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, Juan 8. Pero este será la obra cumbre de la maldad manifiesta, ¿no? Pablo lo llama hombre de pecado, Juan le llama anticristo. Y hay otros pasajes de la Biblia, Apocalipsis, donde se sentará en el trono de Dios para hacerse pasar como Dios. Entonces, cuando el anticristo, se habla del anticristo en la palabra, tenemos que darnos cuenta que se está hablando de un espíritu y se está hablando de una persona. Por eso dice, ahora lo vamos a ver en la carta que habla de, han salido muchos anticristos. Entonces, son gente que se opone a Cristo, no son el anticristo, pero así como, voy a poner un ejemplo, solo hay un Cristo, Jesús de Nazaret, pero nosotros somos Cristos, ¿no? Porque el Espíritu de Cristo obra en nosotros. Obviamente todo aquel que no tiene a Cristo, ser humano, es un anticristo, pero seres humanos físicos, todo el que se opone a Cristo es un anticristo. Por ejemplo, Hitler fue un anticristo. El vecino de la esquina que se opone a la predicación del Evangelio es un anticristo. Pero aparte llegará el momento en que haya el anticristo, ¿no? El mero mero de todos los anticristos, que obviamente en él va a operar el espíritu del anticristo. Hay quienes dicen que el espíritu del anticristo es un espíritu más, para mí es el diablo. Para mí no hay diferencia entre el espíritu del anticristo y el diablo. Para algunos teólogos sí, para mí no. Para mí queda claro que el espíritu del anticristo es el mismo diablo, ¿no? En Apocalipsis se menciona como dragón, ¿no? Entonces, antes de seguir, quería hacer estas aclaraciones. Ok, comentarios. ¿Algún comentario? ¿Preguntas? ¿No preguntas? ¿Qué entiendes? Ok, seguimos entonces. ¿No? Yo sí tengo. Ah, bueno, dale. Rápido, para no desviarnos. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Aquí Juan está, por lo que, o sea, ¿por qué me baso aquí en esta parte? Porque cada uno se va perfeccionando constantemente al corazón de Dios. Pero nadie puede decir en completo que conoce a Dios completamente. ¿Cómo yo puedo entender si la persona que está conmigo o la persona que está de frente mía habla cosas que son de Dios o no? Si está contradiciendo lo que la Biblia dice, es un anticristo. ¿Cómo yo sé que la otra persona está intentando hacer las cosas bien pero no lo está haciendo? Bueno, yo le puedo compartir, oye, mira, conforme a lo que yo he estado conociendo, conforme a lo que yo he estado orando, o comentándole, o expresando literalmente, esto no es correcto, ¿no? Tampoco es tirar una piedra y decir y condenarlo, porque lo único que condena es Dios mismo. Tú no puedes condenar a nadie. Solo lo estoy comentando. Entonces, uno debe tener mucho cuidado. Al final de todo, ¿a dónde quiero enfocarme? Que dice, si no probar los espíritus. La gran pregunta es, ¿cómo lo probamos?
¿Debo ser yo mismo? ¿Lo debo compartir con otra persona para saber? Sí, uno debe compartir esas ideas para ver si son correctas. ¿Cómo uno sabe que está lleno, completamente lleno de Dios y no puede caer en pecado? Entonces lo mejor es tomar otras personas que puedan dar más que una respuesta, el que pueda aconsejar. Entonces, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan no le está hablando a una persona, por lo que entiendo. Juan le está hablando a una iglesia, ¿no? Le está hablando así a las iglesias que él pastoreaba en su momento y por lo tanto a nosotros. Entonces no lo está hablando a una persona en individual, le está hablando a una comunidad. Le está diciendo, oigan, hay muchos falsos profetas que están diciendo, que están comentando, tengan mucho cuidado. ¿Yo cómo lo puedo practicar? Bueno, si tienes un pastor, pregúntale a tu pastor. Si tienes un hermano, pregúntale a tu hermano. Si tú y tu esposo se reúnen, pregúntale a tu esposo o pregunten. Al final de cuentas, la salvación no solamente es para uno, es para todos. Entonces se debe compartir esta parte, ¿no? Solo es para aclarar. Espero no haberme ido a otro lado. Pero si no puedes condenar a nadie, solo Dios. Gracias a Dios por Paquito está haciendo el... Ok, Liz, te retiras. Besitos. Gracias, no quería interrumpir. Nos vemos, buenas noches. Saludos al otro guapo. Bye. Mil gracias, bye. En el instituto que está pasando Paco de Convergencia y también allá con Marcos Brunet y su ministerio, ellos insisten mucho en que la vida cristiana es una vida de comunidad, ¿no? De trabajo de equipo. Y esa es una gran verdad. Esa es una gran verdad. Versículo 4, Paco. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y al que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Sí, páralo ahí. Comentarios. ¿Quieres hacer algún comentario, Eriquito? Si no, no pasa nada. Bueno, sí, sí me escuchan. Bueno, Dime. Sí. es que ya les dejo de escuchar en este rato, me imagino que ustedes igual. Habla despacio, habla despacio. Bueno, eh, A ver, me, inténtalo. me voy a regresar tantito a lo que estaban comentando. Ok. Dime a mí algo muy personal, ¿no? Con los falsos Profeta. profetas, ¿no? La situación en la que estamos pasando, en la que estamos viviendo, Eric, habla despacio, nos hijo. lleva Habla despacio. a escuchar lo que necesitamos escuchar. A ver, les comentaba, haciendo énfasis a lo anterior, que Ok. también va a depender de la situación en la que estamos. Hablando de los casos nuestros profetas. Porque a veces solo escuchamos lo que queremos escuchar y no lo que realmente viene de Dios. Y eso es cuando somos
no engañados, sino nosotros mismos nos engañamos, nos dejamos llevar por nuestras emociones, situaciones que estamos pasando. Entonces, a veces estamos tan perdidos que realmente nosotros no distinguimos bien, porque también no nos alimentamos de la manera correcta. Entonces, si no te alimentas bien y le sumas la situación, es fácil caer en darle esta liquidez. Sí. Cuando hablas despacio, sí te logramos escuchar. Como dices tú, ¿verdad? A veces, si no nos alimentamos bien con la palabra y nos afectan las emociones, podemos ser engañados totalmente. Digo, eso fue lo que alcancé a entender de tus palabras, ¿no? En resumen. Sí, sí, sí. Okay. Aquí, de nosotros, ¿algún comentario? Ma, ¿no? ¿Alguien va a hablar? ¿Quieres comentar ¿Alguien? algo tú, Ma? No, muy sencillo. Es tan importante tener el Espíritu Santo en nosotros que cuando es así, otros hermanos o nosotros nos damos cuenta cuando hay un hermano que de verdad tiene el Espíritu Santo dentro de él, de verdad. Y cuando dos cristianos que están pegados del Señor se encuentran y no se conocen, hay una empatía y una comunión que sin saber uno del otro comienzan a hablar y dice, ¿tú eres cristiano? Ah, sí, yo también. Y se dan cuenta porque es el mismo espíritu hablando. Y eso a mí me ha pasado y a otras hermanas le ha pasado, como también a veces tú vas a una casa y, y tú sientes un ambiente agradable, un ambiente bonito, y cuando indagas, por ejemplo, una vez pasó una muchacha de la Aedes aegypti por la casa y desde que entró, que empezó a fumigar, dice, ay, yo siento una paz en este lugar, dijo la muchacha. Y yo le dije, es que nosotros somos cristianos. Dice, ah, ya sabía yo, porque por ejemplo la de al lado que son idólatras, la casa al lado eran idólatras, era un ambiente que dice que desde que ella entró por la puerta sintió una opresión. Y dije, ay, qué testimonio más lindo, aparte de que yo sentí gratitud, ¿no? De Dios que se mostrara que su espíritu estaba en mi casa. Nos ayuda, como dice aquí, a vencer al que está en el mundo y tenemos la confianza y la garantía que el espíritu nuestro nos ayuda a vencer al espíritu del mundo y que otras personas puedan ser capaces de darse cuenta que eso está en tu casa y está en ti. Es muy importante. Amén. Amén. Yo rápido. Qué bueno que comentó eso. Hay una imagen que a veces nosotros tenemos dentro de nosotros, que es la de Jesús haciendo luchitas con el diablo. Y diciendo, no, yo venzo, y no, yo... Y a veces en nosotros llega a pasar eso. Pensamos que Dios no es lo suficientemente fuerte o grande. Y pensamos que no va a poder, ¿no? Cuando no es así. Juan lo está diciendo, oigan, Él ya venció y confíen en Él, ¿ya? Eso es algo que constantemente tenemos que quitar de nuestra idea en la mente. Ah, creo que está hablando. En la mente, porque a veces decimos, no, aquí el diablo ganó. Y es como, no, Jesús ya venció. O sea, no podemos comparar al diablo con Jesús mismo, ¿saben? Y eso es lo que, eso en uno, por ejemplo, en mi caso ha sido complicado porque a veces
en mí yo digo, no, y digo, es como, no, sí, o sea, al final de cuentas, Dios está constantemente dando áreas en mí, también en mi entorno para poder darlo a conocer, ¿no? Y eso es lo que debemos cambiar esa mentalidad de, no, de seguro el diablo o Jesús está luchando, no, cuando dice aquí Juan, oigan, él ya venció, o sea, él es más fuerte que el diablo, no tengan ese temor o miedo, también es tomarlo en cuenta a él y no solamente yo, pero sí era lo que quería compartir, y qué bueno que comentó eso. ¿Seguimos? Sí. Dice, amados, amémonos. Sí, ¿no? Sí, 7. Sí. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Sí? No, párame. ¿Algún comentario? ¿Tuvieron comentarios? El versículo 9 a mí me gusta mucho. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Me acuerdo que hace tiempo atrás el Espíritu Santo me enseñó, si quieres saber cómo Dios mostró su amor, cómo Jesús mostró su amor y cómo el Espíritu Santo muestra su amor, ellos muestran su amor de manera diferente. Es decir, el Padre muestra su amor con nosotros en que envió al Hijo. El Hijo demuestra su amor con nosotros en que murió en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo muestra su amor con nosotros, Santiago, en que nos anhela celosamente. Es decir, es como un padre que le demuestra su amor a su hijo cuidándolo, y un hijo le demuestra su amor al padre obedeciéndolo. Igual el hombre le demuestra su amor a su esposa cuidándola, su esposa le demuestra el amor a su esposo obedeciéndolo. Efesios 5. El Padre nos demuestra su amor entregando al Hijo. El Hijo nos demuestra su amor entregando su vida en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo demuestra su amor en la paciencia que nos tiene, a pesar de que muchas veces le ofendemos. Esa enseñanza a mí me bendijo mucho cuando lo entendí hace algún tiempo. ¿Vas a comentar algo? Otro comentario en el versículo 12. Dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Eso está tremendo. Eso está tremendo porque yo entiendo que Dios siempre está con nosotros. Dios siempre está con nosotros. Entonces, si Dios siempre está con nosotros, Mateo 28 dice, he aquí que yo estoy con vosotros hasta el fin de los días, hasta el final. Entonces, ¿por qué aquí dice que si, aquí pone una condición, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros? Es decir, aquí está diciendo que si no nos amamos unos a otros, Dios no permanece en nosotros. Lo está diciendo claramente. Es decir,
para que esto sea verdad, es tanto desde el punto de vista positivo como negativo. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Esa es la verdad dicha de manera positiva. Y por lo tanto, si eso es verdad, entonces también es verdad lo otro, que si no nos amamos unos a otros, Dios no permanece en nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que si no nos amamos unos a otros, Dios no permanece en nosotros? Sí, Mateo 28 dice que he aquí que yo estoy con vosotros hasta el final. O sea, lo que yo entiendo de ahí es que cuando uno ha nacido de nuevo, uno es sellado, el Espíritu Santo entra en uno, pero la palabra enseña que el bautismo o la llenura del Espíritu Santo sí mengua o sí se pierde. De hecho, así como veo que hay gente que nació de nuevo y no recibió la llenura del Espíritu Santo, así entiendo que se pierde la llenura del Espíritu Santo. Jesús nació siendo hijo de Dios y fue bautizado 30 años después. Los apóstoles nacieron de nuevo el día 1 de la resurrección, Juan 20, y fueron llenos del Espíritu Santo 50 días después. Pablo recibió a Cristo a la entrada a Damasco y fue lleno del Espíritu Santo 3 días después. Los discípulos de Samaria nacieron de nuevo, se entregaron a Cristo cuando les predicó Felipe, pero fueron llenos del Espíritu Santo días después, cuando Pablo y Juan fueron y le ministraron la llenura del Espíritu Santo. Entonces, no necesariamente uno es hijo de Dios y no necesariamente uno tiene la llenura del Espíritu Santo. Y aún teniendo la llenura del Espíritu Santo, parece ser que uno se descarga. Por eso dice en Efesios 5:8, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos o continuamente llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, eso es lo que yo entiendo cuando aquí dice, si no nos amamos unos a otros, Dios no permanece en nosotros. O si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Es decir, si queremos mantener la llenura del Espíritu Santo, es necesario hacer el esfuerzo por amarnos los unos a los otros. Y eso es congruente con lo que hemos venido viendo a través de toda la carta. Nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios afecta cuando nuestra comunión con nuestros hermanos no está bien. Y ahí, en otros pasajes de la Biblia nos enseña, si tú sabes que alguien tiene algo contra ti, ve y pídele perdón. En otras palabras, Dios espera, la persona más madura no es aquel que espera que a uno le pidan perdón. La persona más madura es aquel que siempre está buscando restaurar las relaciones y que prefiere pedir perdón, aunque él sepa que él no es el responsable de la situación que provocó la discordia. Así que vale la pena tener la llenura del Espíritu Santo. Y si aunque solo fuera por eso, muchas veces vale la pena buscar restauración de relaciones con cualquiera, solo con un tal de que nuestra comunión con Dios Padre y nuestra relación con el Espíritu Santo nos afecte. ¿Quieres comentar algo? Sí, hay algo rápido. Juan nunca habló cosas por su propio mérito, porque, bueno, parte de lo que Juan dice es porque él lo vivió, él lo conoció, él lo estudió y también se basó en una base fundamental. Pero esa parte de 12 que dice Yacer, antes dice, nadie ha visto jamás a Dios. Eso lo dice, eso lo acabo de leer. En Juan 1:18 que dice Jesús, nadie ha visto a Dios. Ahora, es lindo porque si uno profundiza en esa parte, tú dices, bueno, si nadie lo ha visto, ¿cómo se expresa eso que nadie ha visto, no? Y es cuando Juan da la respuesta. Dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y ahí Juan agarra una parte muy importante que dice, oigan,
Esto no es individual. La salvación no es individual. El propósito de Dios no es individual en uno solo. Es en comunión. O sea, nadie ha visto a Dios, pero mientras nosotros nos vayamos adentrando en Él, o sea, por medio del Hijo, ese amor que Dios tiene, que siempre ha sido así desde el comienzo, en el Génesis, lo dice. Cada vez que hacía, o sea, en el Génesis estaba el Padre, el Hijo, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo también estaba, ¿no? Sí, ok. Génesis 2 y 3. Para no caer en aberraciones, en herejías. El Padre y el Hijo estaban y el Espíritu Santo. Ahora, el tema es este. ¿Cómo expresan eso su amor? De esta forma, creando al hombre en la creación. Entonces, ese mismo amor que está en nosotros, debemos de irlo perfeccionando en comunión. No se puede hacer solitariamente. Oye, Paco, pero yo ahorita estoy en un tema, que no sé qué cosa. Bueno, compártele a alguien de este amor que se te ha regalado. Juan lo dice. Él no dice, no, como yo lo compré, no, a mí me amó primero Dios y yo lo tengo que dar también. Tú no puedes, uno mismo tiene que darlo así como Dios lo hizo con uno. ¿Cómo vas a expresar a Dios si Dios es alguien que siempre da? Uno también tiene que dar siempre. El Hijo siempre mostró al Padre. Ese es un fundamento principal. Amén. ¿Cómo el Hijo le demostró al Padre? Se los dijo a sus discípulos: oigan, yo siempre les he dado a conocer a mi Padre. O sea, yo siempre les he dado a conocer a Él. ¿Cómo nosotros damos a conocer al Hijo y también al Padre? Por medio de Jesucristo. Nosotros también tenemos que estar constantemente dando a conocer a Dios. Entonces, eso es algo que se va perfeccionando en nosotros mismos. No es viendo el pecado, tampoco es viendo otras cosas. Claro, es irlo haciendo constantemente, pero también va agarrado de dándolo a conocer. ¿Ya? No es por el tema de cómo yo hago las cosas, no, es como Dios lo hace. Cómo Dios lo hace por medio del Hijo. Él es la mayor revelación que podemos tener de Dios mismo. Entonces, ese versículo está muy padre. Si uno profundiza, intenta romperse un poquito la cabeza, va conjuntamente de la mano con todo lo que Juan ha estado comentando o explicando. No sé si se dio a entender. Vamos a ver. ¿Alguien más comentarios? Seguimos. Ok. Dice 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Para ahí un momentito. Aunque solo son 3 versículos, pero son muy profundos para antes de seguir. Aquí en versículo 13, en esto conocemos, en que nos ha dado de su Espíritu, está repitiendo, así terminó el capítulo 3, ¿verdad? Una vez más, no hay vida cristiana sin una comunión con el Espíritu Santo. En versículo 14 dice: nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Este versículo a mí me enseña, es como si la primera carta, es decir, toda la primera parte de la carta fuera parte 1 y a partir de aquí empezara parte 2. ¿Qué quiero decir con esto? La idea principal de toda la parte 1 es: este es el mensaje que nos anunciamos, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. ¿Sí? Todo lo que se ha explicado hasta aquí es una consecuencia de esa verdad. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Como Dios es luz, merece que se le obedezca. Como Dios es luz, merece que se le crea. Como Dios es luz y nos ha amado como hijos,
Debemos dejar las inmadureces y amarnos entre nosotros. A partir de aquí ahora empieza el enfoque de la carta, cambia hacia el Hijo. Y ahora se va a decir, digo, aunque se había hablado de Jesús antes, ¿verdad? Que si alguien dice que Jesús no había venido en carne, no era humano, es el espíritu del anticristo, son anticristos, pero ahora eso se va a reforzar más, ¿sí? La idea principal de la carta, hasta aquí, hasta el versículo 14, la idea principal es: el Padre es luz y en Él no hay tiniebla, y por tanto nosotros tenemos que manifestar al Padre amándonos, obedeciendo, etc. A partir de ahora, la segunda idea más importante de la carta es esta: nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo. Esa es la segunda idea más importante de toda la carta. Por eso quería parar ahí para insistir en eso, ¿verdad? ¿Leíste el 15 también, verdad, Paco? ¿Leíste el 15, verdad? No, sí, creo que Sí. sí. Entonces, fíjense que aquí dice: todo el que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, es decir, Jesús es divino. En el versículo 2 dice: si todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, tenemos que tener muy claro dos cosas respecto a Jesucristo. Uno, vino en carne, es decir, es humano. Dos, es el Hijo de Dios, es divino. Esas dos cosas son básicas respecto al Señor Jesucristo. Ok. Seguimos. Dice. Este hermano es un foco contaminante. Rápido, ya está. Dice: Un y foco nosotros contaminante, hermano. hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. ¿Sí que lo puedo dar, ¿no? ¿Me sigo? Sí, En el sí. amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Perdón, es una pregunta. Dice: ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Bien. Comentarios. Bueno, aquí yo entiendo que hay dos ideas principales. Uno, entender el amor de Dios y creerlo, porque no nos ayuda mucho si realmente no creemos que Dios nos ama. Es decir, Dios puede ser amor, pero si no creemos que Dios nos ama, estamos fregados, ¿no? A mi modo de ver es lo que le pasó a Judas. Jesús le dijo a Judas cuando lo estaba traicionando: amigo, con un beso me entregas. Si en ese momento Judas le hubiera caído el 20, que a pesar de eso Jesús lo seguía amando, no se hubiera suicidado. Y muchas veces el problema no es que Dios es amor o nos ama. El tema es que no lo creemos. Por eso, como cuando habíamos estudiado esto hace un tiempo aquí, que empezamos solo Paquito, Hilda y yo comentaba este versículo 16 donde dice: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Si Juan, por ejemplo, cuando estuvo en la cruz del Calvario, pudo conocer el amor de Cristo.
o el amor de Dios a través de Cristo. Él pudo ver en tiempo real el sacrificio del Padre entregando al Hijo, del Hijo entregándose a sí mismo y el Espíritu Santo teniendo que soportar el sacrificio de Dios Hijo delante de él sin poder evitarlo. Entonces Juan lo conoció, pero luego Juan pasó por muchas pruebas en su vida cristiana, en su vida apostólica. Cuenta la historia de la iglesia que incluso en algún momento lo trataron de freír como chicharrón, ¿no? Y cocinar en agua o en aceite, y Dios lo libró porque todavía no había terminado su tiempo, no había terminado de tener la revelación de Apocalipsis. Entonces Juan nos enseña una clave tremenda: hay que creer en todo tiempo, porque uno tiempo atrás tuvo una experiencia con el amor de Dios, pero luego vienen pruebas de fe y ahí es donde uno tiene que creer y seguir creyendo el amor que antes conoció o experimentó, ¿no? Por eso dice, nosotros hemos conocido primero y creído después el amor que Dios tiene con nosotros. Una idea similar es cuando Jesús le dice a Pedro, de hecho se lo dice a todos, el diablo ha pedido zarandearos a todos, pero yo he rogado por ti para que la fe no te falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Cuando hay mucha opresión, cuando hay muchos problemas, precisamente por eso el diablo busca provocar tantos problemas en la vida de uno. Problemas económicos, problemas familiares, problemas de salud. ¿Por qué? Porque eso afecta nuestra fe. Y no siempre es fácil mantener el nivel de fe. Pero ese es el reto. Pablo dijo, he terminado la carrera, he guardado la fe. Que Dios nos conceda crecer en fe, guardar la fe, terminar la carrera con fe y con gozo. ¿Algo más? Bueno, si no hay nada más, ya 2 horas. Ok. Un minuto. Sí. Sí, es rápido. Solo para confirmar el tema. Más que una tarea, es algo que uno debe examinarse. No ser mejor que Dios, pero ¿cuál fue la encomienda que el Padre le dio al Hijo? Darlo a conocer aquí en la tierra y cumplir el propósito para que nosotros podamos acceder a Él. ¿Ok? ¿Cuál es nuestra encomienda aquí en la tierra? Dar a conocer al Hijo para que puedan conocer al Padre. Entonces, ¿yo cómo lo estoy haciendo? Más que examinarlo y decir, no, pues sí, es orarle a Dios y decirle, Padre, ayúdame a irme perfeccionando. ¿Qué áreas de mi vida quieres que yo quite para que tú entres y yo lo pueda darlo a compartir? Puede ser un momento de comunión con alguien, como la comunión es comiendo con otra persona, platicando, escuchando, y también puede ser con alimentos, por ejemplo, el que se esté comiendo en ese momento. Claro, siempre tomando en cuenta, más que el temor es entendiendo que el amor se expresa de una forma, dando a conocer a Dios. Entonces, sería bueno que se orara el decir, bueno, Señor, ¿cómo yo puedo hacerlo con las otras personas? Ayúdame a entenderlo o a saber cómo accionarlo, por así decirlo, ¿no? Pues nada, solo era contar eso. Amén. Amén. Un segundito. Sí, me estaba acordando de un versículo que dice, en cuanto vosotros dependa, estad en paz con todos, ¿no? A veces no es fácil. A veces no es fácil porque no es fácil estar en paz con todos. Terminamos. ¿Quieres orar? ¿Termina tú para orar? ¿Quieres, Paco? Yo empecé orando. ¿Quieres terminar tú orando? ¿Cómo quieres? Sí, ¿no? Termina tú orando. ¿Yo? Sí. Ok.
Bueno, Dios, Sí, Padre. Padre, primero que todo, te damos gracias por el tiempo que nos permites examinar y conocer quién eres. Gracias, Padre, porque a veces tenemos conflictos y temas en la vida, pero tú nos dices, oigan, yo ya vencí al mundo. Lo que tú le das una prioridad, yo tengo otra para ti. Y Señor, queremos caminar en esa misión que nos das, que es dar a conocer al Hijo para poder verte también a ti. Padre, que puedas meternos o encaminarnos en ese plan, y Padre, perfecciona nuestro corazón para poder darla a compartir en comunión, que examinemos a cada uno. Ayúdanos a quitarnos los velos que tenemos en los ojos, a quitar esa parte de nuestra mente que tenemos guardado, sacarlo y meter tu doctrina, y también en los oídos, Señor. Ayúdanos a quitar todo lo que se ha guardado, todo lo que está entrando, y escuchar tu voz. Padre, que puedas abrir esta parte para irte conociendo a ti, y que el Espíritu Santo también nos pueda dar a conocer al Hijo. Y Padre, te damos gracias por este tiempo. Sé tú en cada uno de nosotros durante la semana. Guárdanos, cuídanos, que tu plan sea, la activemos constantemente, y te entregamos este tiempo en tu nombre. Amén. Chaito, Nos al, vemos. a Erijito que está conectado, a mami, y a los que vayan a ver la transmisión ya luego en Canadá. ¿Tutupeo? Chaito, bendiciones. Ay, oren por nosotros, por la salud, que Paco no nos contagie. Chaito, era la broma.